La primera entrevista es presentada por Big Tasty Bacon, el más grande con el mejor sabor, solo en McDonald's. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy martes 8:45, como habitualmente le vamos a ofrecer las noticias de una forma diferente. El primer tema yo creo que es obligado, es uno de los muchos que hemos tenido en el día, pero no es sino el más importante, uno de los más importantes, sobre todo en un país donde la seguridad está todos los días cuestionada o en boca de las personas que hablan de ello. No tenemos sino a la mejor persona que puede hablarnos de esto, el señor ministro de Gobernación, don Mauricio López Bonilla. Señor ministro, buenas noches, muchas gracias. Y a propósito vamos a hablar del tema de, yo ya no sé cómo catalogarlo, si retenciones, secuestros, motines en las prisiones y cómo se ha resuelto. Para ello también tenemos a nuestra compañera de los martes, la señora Silvia Gereda, que como siempre es mujer entre dos o tres malvados, esta vez entre dos. Le vamos a dar la palabra para que sea ella la que empiece. Muchísimas gracias, bienvenido señor ministro. Muchas gracias. Creo que a estas alturas pues Guatemala está enterado de los lamentables hechos que sucedieron en la prisión. Sería importante que usted en su calidad de ministro nos pudiera hacer un análisis, qué fue realmente lo que pasó, qué hay detrás de este motín, cuáles son las razones que movieron y que dieron la probabilidad a estos reos de altísima peligrosidad, porque estamos hablando de los delincuentes más nefastos de este país, a que se amotinaran de esta manera y destruyeran esta prisión. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Aquí lo que tenemos es un sistema penitenciario absolutamente abandonado. Hay muchas explicaciones para ello. Pero desde los 70s, en que se construyeron las granjas penales, desde los 70s no ha habido, como decimos nosotros, un piochazo más para fortalecer un sistema que es importante en el país, y es importante porque en las comparaciones que se hace con otros países de cuántos reos por cada 100.000 habitantes tenemos con relación a otros, nuestra población de privados de libertad, la población carcelaria no es verdaderamente significativa, por así decirlo. Y entonces lo que ha ocurrido es que ha habido todo un sistema penitenciario que no ha podido desarrollarse como corresponde y que presenta entonces una serie de lastres acumulados a través del tiempo que se reflejan en una debilidad institucional tremenda. Entonces el sistema no está capacitado para poder atender a una población de privados de libertad en donde el 51% está en una situación preventiva esperando un juicio y el otro 49% está esperando una condena, pero no han habido ni las instalaciones adecuadas ni un plan estratégico como corresponda, y como consecuencia también no ha habido una política de rehabilitación, de capacitación y de reinserción, de redención de penas, o sea, todo un esquema integrado que permita hacerlo. Entonces se refleja esto en que tenemos un sistema penitenciario capacitado, no en las mejores condiciones, pero sí capacitado para soportar un aforo de aproximadamente 7.000, 7.500 privados de libertad, y hoy estamos alrededor de los 16.000. Tenemos un hacinamiento de un 120%. Tenemos una guardia penitenciaria que, de acuerdo a nuestras proyecciones, debería ser unos 5.000 guardias bien estructurados, y tenemos apenas unos 2.000 prestando este servicio con sueldos que no corresponden, una guardia que no tiene jerarquía, no tiene mandos, y entonces vemos ese otro tipo de situaciones. Y por supuesto, sueldos que no corresponden a lo que debieran ganarse, y como no hay control, esto es fomento de corrupción. Entonces, hacinamiento, falta de capacidad institucional, una guardia presidencial, penitenciaria, un tema de una administración que no corresponde y una política que no es integral, nos dan como resultado un escenario proclive a la corrupción, y en donde el hacinamiento entonces provoca muchas situaciones que pueden desembocar en esto. Ahora, solo en este lugar, en Fraijanes 2, han habido 3 motines. En los últimos meses han habido 3 motines, uno en una prisión que se conoce como el Infiernito, Canadá, aquí en Escuintla, la otra en Santa Teresa, y ahora esta. Este sí tenía una situación particular, y esa situación particular es que albergaba a 165 en nómina, 156 físicamente ahí,
que es donde estaban concentrados el grupo, donde hay muchos mexicanos, que ese es el grupo de los Zetas. Ahí habían de Mara Salvatrucha, de Mara 18, de los Paisas, y vinculados a otro tipo de situaciones, por ejemplo. ¿Qué quería? Lo que empezaron diciendo que era una situación de abusos, de malos tratos por parte de la Guardia Penitenciaria, y que obviamente pedían otro tipo de situaciones como mayor frecuencia en cuanto a sus visitas, tener algún tipo de granjerías, pero desafortunadamente el régimen es muy claro respecto de lo que debe ocurrir disciplinariamente y administrativamente con una población que está en una cárcel de máxima seguridad, merced a las características del delito por el cual han sido condenados. Entonces, eso fue con lo que empezó. Pero en el fondo, cuando trataron de llevar esto hacia una negociación, lo que se pretendía era realmente, en el fondo, destruir una prisión para dejarla inhabilitada, forzar, no es de todos, pero sí del grupo mayoritario, forzar una reinstalación en otros centros de privación de libertad que no tuvieran las medidas de seguridad que tiene Fraijanes 2. Pero, ministro, hay una pregunta. Y solo termino diciendo esto, ¿verdad? Porque pedían que se excluyeran 2 de las cárceles que, en medio de todas sus deficiencias, presentan condiciones de seguridad que no son fáciles de burlar. Y lo que está detrás de todo esto era, como decíamos nosotros, una peregrina idea de que, yéndose a otro tipo de cárceles, algunos de los líderes podían llevar a cabo un plan de escape. Tenemos unos detenidos, vamos a decir, especiales. Está el señor Portillo, están algunos de Pavón, en una prisión militar. ¿Cómo se dice? Custodiados por militares. ¿Cuál es el problema en esta gente condenada, insana, por muchos años, que han demostrado que pueden vulnerar cualquier cosa, que no van a pagar los destrozos, sino que lo vamos a pagar entre todos? ¿Cuál es el problema en aplicarle una custodia militar, encerrarlos en una celda y sencillamente que no salgan durante todo el día? Que es el tratamiento humano que corresponde a la gente que está absolutamente degradada. Bueno, para este tipo de situaciones realmente a lo que vamos es, por un lado, en un eje de trabajo hacia la creación de una infraestructura que forma parte de un plan estratégico para el sistema penitenciario que deberá cumplirse durante el periodo del presidente Otto Pérez Molina, y que pretende que al final de ese periodo tengamos un aforo para 22,000 privados de libertad. Esto implica creación de infraestructura. Hoy precisamente estamos adjudicando la primera fase de modernización que va a permitir tener un control en infraestructura y tecnología de los 17 centros más importantes, con el traslado de imagen hacia un centro de control en el sistema y hacia otro centro de control, que es una redundancia, en el Ministerio de Gobernación. Pero es fundamentalmente controles internos. Les quiero contar que no había ni siquiera un censo, no sabíamos a quiénes teníamos internamente. Ahora nos hemos auxiliado del RENAP para poder proveer de un censo, y ya tenemos casi alrededor de los 9,000 de los 15,000 registrados en un AFIS, que es un registro biométrico dactilar que nos va a poder decir efectivamente, tener el control por completo, no solo por la data biológica, sino por la data biométrica, para tener la identificación real. Señor ministro, aquí varios de nuestros televidentes preguntan, primero, estas son personas condenadas por esta situación, por este motín, por esta destrucción de la cárcel. ¿Existe alguna otra condena y un proceso penal que vayan a seguir? Y luego preguntan, ¿será posible que ellos reconstruyan de nuevo la cárcel con sus propias manos, lo que destruyeron? La ciudadanía se pregunta, ¿y ahora qué? Si ya están condenados, ¿qué más? ¿Cómo se les va a aplicar la ley? Sí, bueno, mire, efectivamente, este es un criterio que lo impone el Ministerio Público, que está encargado de la persecución penal. Nosotros tomamos el control a través de 24 horas de estar trabajando en una discusión, en una persuasión, para que depusieran su actitud y pudiéramos recuperar a los 8 rehenes, miembros del sistema que habían estado bajo su control. Y afortunadamente eso pudo hacerse de esa manera, se resguardó su vida, la integridad física de ellos y también de los reclusos. Porque eso es la paradoja para mucha gente, ¿verdad? Sí, es cierto,
cometieron gravísimos delitos. Ahí hay, por ejemplo, guardando prisión a miembros de los Zetas que prácticamente decapitaron y descuartizaron a un fiscal en Alta Verapaz, y fue un acto verdaderamente sanguinario e inhumano. Entonces este tipo de situaciones golpea mucho emotivamente a las personas, y todos pensamos que debería haber otra situación de tratar ejemplarmente a los que infringen la ley y son condenados bajo delitos de este nivel tan profundo que impactan a la sociedad. Pero realmente para todo hay una normativa, hay reglas, hay una ley, y muchos quisieran ver otro tipo de tratamiento, pero hay una ley que establece, hay unas normas que establecen, y por supuesto ellos están bajo condiciones que no son las normales para un prisionero que cumple una condena por delitos menores, ¿verdad? Entonces, el tema aquí es, no lo pueden construir con sus propias manos, eso sería lo ideal. Aquí esa cárcel está en un proceso judicial. Es una cárcel que no ha sido ni siquiera recepcionada como corresponde. Estamos viendo el tema de que bajo los estándares que nosotros estamos trayendo pueda elevar verdaderamente su nivel con construcción de infraestructura, más tecnología, para poder ser considerada de verdad una cárcel de máxima seguridad. La necesitamos, estamos llevando a cabo un proceso con el organismo judicial para poderla liberar, para poder entrar precisamente en una negociación que nos permita, no es el Estado el que va a invertir en ello, sino la empresa o la ONG que la había construido, bajo los estándares que ahora les ponemos, recuperarla muy rápidamente y volverla a poner en funcionamiento, porque tenemos un hacinamiento del 120% en toda la población carcelaria del país. Usted ha hablado de leyes. ¿Cuál es el problema en que el gobierno actual, si ha sido capaz de en un año sacar X leyes de importancia, de urgencia, y hemos visto la de presupuestos rápido, sí, cambie esto? Porque todos los años oímos lo mismo, es un tema legal, hay que cambiar la norma, pero la norma cuando quiere se cambia en 3 días. Sí. Eso por una parte. Y por la otra parte, ¿por qué el organismo judicial tiene a un 51% de personas detenidas sin capacidad de sacarla? Es decir, aquí hay 2 responsabilidades que se pueden solucionar si hay voluntad. Así ¿Cuál es el problema de que eso no ocurra? Bueno, muchas veces el problema, Pedro, es que existe la ley, pero esta no se aplica, no se respeta, no se cumple. La ley puede ser muy buena, y más en tradiciones positivistas como las nuestras, creemos que todo lo arreglamos con una ley. Queremos una ley para cada aspecto de nuestra vida, porque creemos que solo con que exista la ley ya se arregló todo, y eso no es cierto. El tema de la ley es darle vida, ponerla en práctica y verdaderamente aplicarla como corresponda. Y entonces queremos que las leyes sean absolutamente precisas para cada una de las situaciones. Entonces todo se vuelve engorroso. Yo creo que la ley es buena. Lo que hay que hacer es aplicarla. Lo que hay que hacer es crear institucionalidad muy fortalecida, tener una escuela de estudios penitenciarios que nos permita profesionalizar internamente a la gente, dignificar a la gente que trabaja en el sistema penitenciario y hacer un modelo eficaz, eficiente para el tratamiento de los privados de libertad en el cumplimiento de condena. Ahora, ese otro aspecto es fundamental. Para nosotros también es un problema, porque tenemos un sobrehacinamiento, y nosotros decimos, si hay 51% en situación preventiva y se analizan casos al azar, muchos de ellos, si fueran juzgados por los delitos por los cuales están guardando prisión, esperando un juicio, probablemente si los encontraran culpables, los enjuiciaran y los encontraran culpables, probablemente ya hubieran cumplido su condena. Entonces, esto tampoco es una forma de aplicar justicia, y ahí creemos nosotros que hay algo que tenemos que hacer. Que hemos estado hablando a nivel de la instancia coordinadora para la modernización del sector justicia con Ministerio Público, Organismo Judicial y el Instituto de la Defensoría Pública Penal, sobre un tema que verdaderamente es agobiante para nosotros, porque solo con poder agilizar estos procesos, que ya hemos firmado convenios con el Bufete Popular, estamos por firmar convenios con algunas facultades de derechos de universidades para que nos ayuden a actualizar los archivos, los files que corresponden a cada uno de los reos, poder tener verdaderamente un historial y saber si están cumpliendo una condena, pueden entrar en redención, o si están en una situación preventiva, podrían estar cumpliendo a través de una medida sustitutiva y no estar en este hacinamiento en el que los tenemos ahora. Pero dentro de la misma infraestructura complementaria, les quiero contar también que en los próximos días estamos levantando un evento público internacional para la construcción de 4 grandes cárceles que van a tener un aforo de 1.500 cada una,
con la cual subiríamos a 6,000. Estas van a tener mediana, alta y máxima seguridad, y ya son modelos como los que se están utilizando tanto en México como en Colombia, que son los dos referentes con los que hemos trabajado para el diseño de las cárceles. Y tenemos, señor ministro, este detonante en las prisiones, y a usted le ha tocado una semana muy agitada, porque tenemos en Mataquescuintle también todo el problema que hubo con los camiones que llevaban más de 200 cajas de explosivos. En estos momentos, cuéntenos un poquito qué está pasando allá. ¿Se han realizado allanamientos? ¿Se sabe quiénes son los responsables? Sí, mire, ese es un hecho que verdaderamente hay que llamar mucho la atención sobre ello, ¿verdad? Porque lo que ocurre desafortunadamente es que bajo la bandera de luchas sociales, de reivindicaciones sociales o de oposición a proyectos, entonces se insta a la gente, se motiva a la gente a hacer cualquier cosa que consideren que están en derecho de hacer, inclusive atropellando derechos de otras personas. Y esto es sobre lo que tenemos que ir para decir las cosas como son. No podemos seguir vistiéndonos bajo un paraguas de acciones que son atentatorias, no solo al cumplimiento de la ley, a derechos de otras personas, sino que en este caso estamos hablando de quemar vehículos donde se transportaban explosivos, y que además de ellos robaron algunas cajas con explosivos. Los explosivos son privativos, en este caso, para su adquisición y su transporte por parte de la autoridad gubernamental, y si los va a utilizar una empresa particular, sigue todo un proceso de custodia hasta el lugar, porque la responsabilidad sobre ello es muy grande. Llevarse cajas de dinamitas, lo quiero decir con todo respeto, pero de verdad, no solo es una gran ignorancia, sino que además es una tremenda tontera, ¿sí? Permitir o mover a la gente a llevarse cajas de dinamita, cajas de cordón detonante, que cualquiera hay un convenio en la OEA que lo tipifica como delito de terrorismo. Por supuesto, esto no solo puede tipificarse precisamente como un delito de terrorismo, es un problema de seguridad nacional, pero además es atentatoria a la vida, porque si la gente supiera que el famoso cordón detonante, que parece un inofensivo cable, explota y puede partir barras de acero, barras de concreto, y no digamos un detonador, o conocido como estopín, una pequeña cápsula, puede amputarle la mano a alguien. Entonces lo que tenemos que ver es que hay liderazgos que son absolutamente irresponsables, que mueven a la población a hacer acciones que están fuera del marco de la ley, y en este caso quemar los vehículos, quemarlos con explosivos adentro, robarse explosivos, eso va más allá. Hay mucha información sobre ello, hay mucha inteligencia y hay nombres, y yo creo que de verdad hay que empezar a poner en contexto esto, como ya lo hemos hecho en otros casos, y hay que empezar a decir las cosas por su nombre como es. Queda un minuto, ministro, y hay aquí una pregunta que vamos a ser fiel a la persona que lo hizo. Pregunta por qué no se hacen los controles en las visitas, se introducen teléfonos celulares, comida, aparato de radio, esto que normalmente ustedes descubren cuando hacen las requisas. O requisas. Sí, así es. Bueno, las requisas es el único mecanismo que hemos tenido ahora para poder mantener en una línea de control aceptable lo que entran al lugar. Ha habido muchísima corrupción, y hasta tanto no tengamos la infraestructura y la tecnología apropiada, que es parte de esta primera fase de modernización, no vamos a poder asegurar como corresponde. Tal vez la parte más importante es que ahora se van a construir módulos de acceso que van a tener equipos de rayos X para que todo lo que entre pase por ahí, y van a haber detectores, se llaman analizadores moleculares de traza, para detectar drogas, explosivos y cualquier otra sustancia prohibida. Esto va a ser dentro de unas áreas específicas, va a haber identificación dactilar desde los abogados, las visitas, los amigos, el alcaide, el director del centro. ¿Y alguna que otra novia que entra? Bueno, tenemos a uno de los narcotraficantes que está ahí, recibió 17 diferentes visitas conyugales. Sí, así es. Bueno, es parte de esto, no lo podemos. Cónyuges. Realmente estamos con un diagnóstico bien claro, hemos avanzado en la formulación de esto, y esperamos que en los próximos meses, en los próximos de 12 a 18 meses, haya un cambio sustancial de fondo que pueda ser verdaderamente percibido por la población. Muy bien, ministro, por la ciudadanía honrada, yo creo que usted tiene todo el apoyo para seguir castigando a estas personas que se ponen fuera de la ley. Y como le dije que había dos preguntas, le voy a leer la última, que no es una pregunta sino un comentario, y no es mío, y dice: el único ministro que vale la pena.
no sé si es cierto, pero sí siéntase apoyado por la ciudadanía honrada de este país, que como usted sabe mejor que yo, es el 99,9% de la población. Lamentablemente siempre sale alguno que es un poco raro. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Silvia. Si usted no se va, vamos a tener otra interesante entrevista, en esta ocasión con el embajador de España. Volvemos. La primera entrevista fue presentada por Big Tasty Bacon, el más grande con el mejor sabor, solo en McDonald's.